Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos, de entre muchas personas de este mundo, nos has llamado primeramente y nos has salvado y nos has distinguido santamente. Y el tiempo que resta en esta carne, tú estás con nosotros, nos estás guiando, estás trabajando en tu iglesia, que es tu cuerpo, y bajo tu gobernanza, bajo tu guía y protección, nosotros nos has permitido a que vivamos obedeciéndote, y por permitirnos esa gracia de que siempre estás con nosotros, te damos gracias. A esta hora, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos recibido la salvación, estamos aquí otra vez reunidos ante ti, Señor, para aprender de tu gran gracia y tu gloria, para alabarte, para aprender de tu palabra, para estar contigo en esta santa comunión. Gracias por permitirnos tomar parte aquí. Sabemos esta hora, estás con nosotros y que estás cuidando sobre cada uno de los que estamos aquí. Y con tu mano de misericordia nos estás guardando más firmemente, nos estás edificando más enteramente, y por eso te damos gracias. Por tu gracia abundante, por tu vida y gracia y gloria, te pedimos que nos llenes más abundantemente, y con tu palabra nos edifiques más enteramente y santamente, para que como hijos tuyos andemos sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vano ante ti, y que no pongamos nuestras cosas en las cosas vanas del mundo, que no vivamos conforme las concupiscencias de nuestra carne, sino siguiendo tu santa voluntad para tu santa gloria, para tu evangelio, Señor. Queremos vivir obedeciendo, y para esto te pedimos que nos ayudes y que nos guardes para eso. Nosotros somos muy débiles y muy necios, pero cada día estás cargando nuestras cargas, encargándote de nuestras debilidades. Por tu mano de misericordia, confiamos todo en ti. Te pedimos que nos guardes, y hasta el día de entrar en tu reino, no queremos desmayarnos, sino que sigamos en nuestros pasos de seguir tu palabra, y ayúdanos a andar en medio de tu palabra, y para esto guíanos. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes con nosotros, a los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud. Los que son probados de corazón en medio de varias dificultades y debilidades, a cada uno de ellos cuídalos. Permíteles tu gracia digna a cada uno, para que ninguno de ellos se desmaye. A esta hora, tu palabra que nos quieres dar, ayúdanos a entender qué es la voluntad que nos quieras manifestar. Ayúdanos a entender qué es la abundante gracia que ya nos has permitido, y acerca de qué tipo de persona debemos ser ante ti. Enséñanos esto. A los que están en países extranjeros, en lugares lejanos, llevando la fe y predicando el evangelio a cada uno de aquellos hermanos y hermanas, carnalmente y espiritualmente, permíteles tu gracia digna y abundante, para que puedan predicar tu evangelio valiosamente y guiar a muchas almas perdidas ante ti. Ayúdalos a cumplir esta obra tuya. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, libro de Salmos, capítulo 116. Salmos 116. Salmos 116, del versículo 5, al 9. Salmo 116, versículo 5. Del 5 voy a leer. Clemente es Jehová y justo,
si misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Del versículo 12 al 15 leemos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A continuación de la semana pasada, estamos aprendiendo acerca de la salvación y la vida del cristiano. Hemos seguido aprendiendo de ese tema, pensando acerca de la gracia tan grande que Dios nos ha dado, pensando qué tan grande y precioso es la salvación que nosotros hemos recibido, que nunca hay que olvidarlo, sino siempre hay que pensarlo y acerca de cuál sea la voluntad o el propósito de por qué Dios nos ha salvado. Y ahora, como cristiano salvo, como hijo de Dios, ahora como personas que tienen la esperanza gloriosa de poder entrar en su reino de Dios, esa persona, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo debe vivir? Estamos aprendiendo en continuación, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, las personas que han recibido la salvación, los cristianos, por decirlo fácilmente, es una vida de comunión con Dios y Jesucristo y con los santos que han recibido la salvación. Así hemos dicho que eso es la vida. Y esto es algo muy fundamental e importante. No yo solo fui salvo, sino juntos tenemos hermanos y hermanas que hemos entendido la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. Son muchos aquellos hermanos y hermanas, ¿verdad? En San Mateo 6, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Los que pueden decirle Padre a Dios, los que pueden decir nuestro Padre, hay personas que lo pueden decir. Obviamente tienen que ser cristianos que realmente han nacido de nuevo. El haber nacido de nuevo es el haber nacido como hijo de Dios. Nosotros, nuestra carne, nació una vez en la tierra, en la carne. Tenemos nuestros padres quienes nos han tenido. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, hemos nacido como hijo de Dios. Yo hace unos días, el 30 de octubre, me puse a pensar, hoy es el año 53 desde que he recibido, de que mi alma nació de nuevo. En 1962, 30 de agosto, como a las 8 de la noche, entendí la gracia de Dios y tuve la experiencia de que realmente he nacido de nuevo en ese entonces. Y por 10 años después de eso, antes de que nací de nuevo, por 10 años había llevado vida religiosa con mucho fervor. Y si ahora me pongo a pensar, ¿cómo nací de nuevo? ¿Cómo he recibido la salvación? Si no hubiera recibido la salvación, ¿qué hubiera pasado a mí? Me pongo a pensar en eso. Si no hubiera recibido la salvación, no hubiera nacido de nuevo, no estaría aquí en este lugar a esta hora. No sabemos a dónde estaría yo. Yo cuando iba a la escuela de teología, yo me ponía a estudiar mucho porque quería hacer doctorado de teología y tal vez eso lo iba a hacer. Y si así fue, tal vez me llevaba a muchas personas al infierno conmigo. Y a pensar en esto, qué miedo. Y en esta tierra, de entre muchas personas del mundo, son muy pocos los que creen en Jesús. Y entre los que creen en Jesús, los que han nacido de nuevo realmente son muy, muy pocos. Y
en ese tiempo lo que yo sentí mientras yo prediqué el Evangelio era que es muy difícil encontrarme con personas que realmente han nacido de nuevo. Sí hay muchos religiosos del cristianismo, pero dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Como dice en San Mateo 7:21. Sería bueno si dice todos los que me dicen Señor entrarán al cielo. Pero, ¿por qué? Los que dicen Señor, Señor son personas que sí creen, pero no todos ellos van a entrar al cielo. Está diciendo eso. Hay personas que solamente con su boca dicen Señor, Señor, y formalmente van a la iglesia, vienen y van y vienen. Eso es obvio para él. Pero el problema es los que dicen que creen, los que tienen fe, los que creen con fervor, los que dicen, como yo creo así, yo voy a entrar al cielo. Los que piensan que van a recibir grandes premios de Dios, entre ellos hay muchos los que no van a poder ir al cielo. Hay que saber eso. Por eso en San Mateo 7:22 y 23 dice, en ese día muchos me dirán aquel día, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo piensan de eso? Realmente es algo que uno no se esperaba, es una palabra muy temerosa. Realmente nosotros tenemos que alarmarnos de esta palabra. En su nombre hemos profetizado. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, los que son pastores, los que son evangelistas, los que son misioneros, los que enseñan la Biblia, eso es profetizar. Y realmente lo han hecho esas personas. Porque no puede decirle al Señor lo que no han hecho cuando están ante Él, ¿verdad? Entonces realmente es algo que ellos habían hecho. En tu nombre echamos fuera demonios, también dijeron. En su nombre del Señor hicieron muchos milagros. ¿Qué quiere decir? O sea, oraron, sanaron enfermedades, hicieron milagros, muchos poderes se han mostrado. Eso también fue verdad para ellos. Pero ellos pensaban que el Señor los iba a alabar, les iba a dar grandes premios. Pero dice, les declararé. Voy a decirles seguramente, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fueron echados de ahí. Si son echados de la presencia de Dios, es el infierno. ¿Por qué será así? Hay que pensar en esto también. Entonces, como si uno piensa, como yo nunca he profetizado, nunca eché fuera demonios, yo no estoy incluido ahí. No piense en eso. No, aún el que profetizaba, aunque el que echaba demonios, aunque el que hacía milagros, fue negado por el Señor. Y obviamente fueron muchísimas personas los que aprendieron de esos los profetas falsos, ¿verdad? Si el ciego guía al ciego, los dos caerán al hoyo, dice. En Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Pues el fin van a ser destruido, ¿verdad? Si uno fue sanado ahí, experimentó algún milagro de ahí, pero el que hizo el señal fue echado. Entonces, el que experimentó la señal o el milagro, el que fue sanado por alguna oración, ¿con eso puede ir al cielo? En ninguna parte dice eso. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Qué es maldad? En caracteres chinos dice, es no guardar la ley. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es la ley. En la Biblia aparecen leyes morales y también está la ley de la salvación, por lo cual uno puede entrar al cielo. Un pecador que iba al infierno, para que vaya al cielo, Dios ha hecho reglas y leyes. En Estados Unidos también hay ley. ¿Qué ley hay? Que solamente el que no ha nacido en Estados Unidos no puede ser presidente de Estados Unidos. Esto es la ley del país. Aunque uno haya vivido muchísimos años en Estados Unidos, aunque hable muy perfectamente el inglés, aunque todo su personaje, características sea perfecto, aunque sea muy poderoso, aunque tenga todos tipos de cosas, pero si no es una persona que ha nacido en Estados Unidos, no puede ser presidente de Estados Unidos. Esa es la ley que en Estados Unidos tienen y no se puede hacer nada al respecto de eso. Ahora el presidente Barack Obama, él es uno que nació en Hawái. Hawái es estado de Estados Unidos, entonces es estadounidense.
Por eso él pudo ser presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces está la ley que Dios ha escogido. Si uno no nace de nuevo, no puede ver al reino de Dios. Si no nace de nuevo, esto es la ley que Dios ha puesto. Pero uno nunca nació de nuevo, pero profetizaba, echaba fuera demonios, hizo muchos milagros, sin haber nacido de nuevo. Eso es la maldad. Esto es lo ilegal que hicieron. De un país al otro país, si quiere ir, necesita visa, ¿verdad? Hay procedimientos que uno tiene que tomar para entrar a otro país. Si no tiene visa y está en un país sin derecho, es inmigrante ilegal, ¿verdad? Si lo descubren, lo van a deportar a su país. Entonces, o sea, está diciendo que aunque uno no nace de nuevo, puede hacer esas cosas. Pero como no ha nacido de nuevo, esto es la maldad, por eso son echados fuera. Y también hay pruebas de que esa persona nunca ha nacido de nuevo. Ante el Señor dice, yo en tu nombre he hecho eso y eso. Eso es la prueba de que nunca nació de nuevo. Porque no importa lo que haya hecho esa persona en nombre del Señor. Si una persona nació de nuevo, no va a poder estar ante el Señor en su presencia diciendo, yo en tu nombre hice eso y el otro. Nadie va a poder hacer eso. Esto es algo que el Señor nos puede decir a nosotros para alabarnos. Porque cuando estamos ante el Señor, solo podemos alabar. Cuando estoy en el cielo, a que tanto anhelaba, yo con la fuerza y la justicia del Señor, por su fuerza puedo estar ante Él. Una alabanza dice eso. O sea, no estoy ante Él por mi justicia, sino por su justicia del Señor, estoy ante Él. Su justicia quiere decir su obra del Señor, lo que Él ha hecho para mí. El Señor para mí recibió el juicio y la condenación, murió en mi lugar, y por la preciosa sangre que ha derramado limpió para siempre mis pecados. Sin ninguna obra de mi parte me ha salvado. Esto es su justicia del Señor, la justicia del Señor. Pero en Romanos 10, 2 y 3 dice que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir? O sea, ignoraron la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? En Romanos 3:21 dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado otra ley que es no es justicia por la ley, sino es la justicia de Dios por creer en Jesús. La fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, por creer en Jesús, por creer en Él, la justicia de Dios que da a todas las personas que creen en Jesús. Esto es la justicia de Dios. Por eso en San Lucas 18, el publicano dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Así clamó a Dios. Esa persona no se imaginan cuántos pecados ha cometido, pero Jesús dijo que éste descendió a su casa justificado. ¿Por qué ese pecador fue justificado? Adán, cuando estaba desnudo, después de comer el fruto prohibido, se hicieron delantales de las hojas de la higuera, pero cuando Dios lo llamó, dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque los delantales de las hojas de las higueras no puede cubrir su vergüenza. Y cuando confesó que tuvo miedo y que estaba escondido, en Génesis 3:21 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera vida que murió fue para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Para hacer las túnicas de las pieles, Dios mató al animal, derramó su sangre, hizo túnicas de pieles para cubrir su vergüenza de su desnudez. Y es la señal de que en el futuro Jesucristo, el que no tiene pecados, morirá y derramará su sangre para cubrir nuestros pecados. Redimir es cubrir. Ante todo, el amor cubrirá la multitud de pecados, como dice la palabra. Es la vestidura de la salvación. Por eso en Isaías 61:10 dice, en gran manera Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Por eso me gozaré en la vestidura que Dios me da. Dijo que era desnudo, por eso lo vistió, ¿verdad? El publicano dijo, yo soy pecador, sé propicio a mí. Por eso Dios lo vistió de justicia.
Es porque esa persona no tiene ninguna justicia. Por eso Dios lo vistió de su justicia. Jesús llevó mi pecado y me vistió con su gracia de Jesús. Esto es la justicia de Dios. Pero por la justicia de Dios uno va a Dios. Pero si uno no conoce la justicia de Dios y uno quiere poner su propia justicia, con su obra piensa que va a Dios y con su celo trabaja diligentemente, entonces fervientemente él ya no se postró a la justicia de Dios. Entonces con fervor fue al infierno. Tiene que saber eso. Hay personas que piensan que con celo, si hace algo, eso es creer bien. Por eso a la palabra creer dice, uno cree bien, cree con fervor o con celo. Creer es creer en Jesús, pero con celo, con fervor es lo que uno hace, uno mismo hace. Entonces es la obra de Jesús más la obra de uno mismo. Entonces creen que tienen que añadir esas dos cosas para poder ir al cielo, pero esto es la maldad. Dice la palabra que eso es otro evangelio. Y que si se predica otro evangelio será maldecido, ¿verdad? Entonces por la sangre de Jesús tiene que recibir perdón de pecados. Por su gracia hay que ser salvo, sin ninguna obra de nuestra parte. Por la gracia y confiando con solamente su amor de Dios, uno puede ir al cielo. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada, sino ahora después de recibir la salvación, la gracia de Dios que hemos recibido es tan grande, su amor es tan grande. Por eso la persona salva le ha dado la vida al Señor, nos da el poder, por eso ahora Él va transformando y cambiando nuestro corazón y pensamiento. Entonces como resultado, nosotros ahora podemos vivir y morir como hijo de Dios, correctamente, como hijo de Dios para su gloria de Dios, para su voluntad de Dios. Si eso fuera un esfuerzo que uno hace para la salvación, si uno trata algo para su salvación, eso no tiene ninguna relación con Dios. Eso no es glorioso para Dios, porque la salvación es lo que Dios hizo al 100% de su lado. Ahora, la persona que recibe la salvación con gratitud y con alegría por la gracia de Dios que ha recibido, obedece al Señor, y esto es de gloria para Él. Si uno hace algo para sí mismo, para su propia salvación, no es de gloria para Dios. Entonces, después de recibir la salvación, la vida es comer y vivir. Lo que sea que hagamos es para la gloria de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo no tiene derecho para vivir para la gloria de Dios. Por eso esto es lo que las personas se confunden. Porque sí creen, pero mezclan su obra y la obra de Jesús. Por eso no tienen seguridad de salvación. Esto no es creer. Y a pensar en esto, podemos ver cuánto trabaja Satanás. Dentro de los que no creen en Jesús, hace que ellos cometan muchos pecados, hace que no puedan regresar a Dios, los hace totalmente caídos en el mundo. Hay personas que dicen, yo para creer en Jesús es demasiado tarde porque tengo demasiados pecados, no creo que Dios me recibirá una persona como yo. Si existe el infierno, yo iría y este cuerpo ya me he rendido, ya no tengo derecho de nada. Entonces Satanás así utiliza a la persona, dice, entonces tú vas al infierno de todos modos, comete todos los pecados que quieras, así le dice. Y después, otras personas que dicen en Jesús, los que son decididos a creer en Jesús, Satanás no dice que no creas. Satanás no tiene miedo. Satanás dice, si tú vas a creer, cree bien. Va a la iglesia el domingo, le dice. Va el miércoles, va a oraciones de madrugada, hace trabajo, servicio, buenas obras, que seas maestro de escuela dominical, de coro, que seas diácono anciano, cásate, que seas pastor, da dinero a la iglesia. No estoy bromeando. Satanás no tiene miedo. Satanás hace que adorna la iglesia de la forma más hermosa. ¿Por qué? La persona que más lo hacía bien mató a Jesús. O sea, los que en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, por 46 años habían construido el templo. Era un templo muy hermoso y magnificente. Y adentro de ahí, las personas muy santamente daban sacrificios y ofrendas, guardando día de reposo, orando. Pero esas personas son las que mataron a Jesús. ¿Por qué mataron a Jesús? Jesús dijo en San Mateo, capítulo 23, versículo 31 y 32, Jesús dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así les dijo en San Mateo 3.
Juan Bautista dijo a los fariseos y escribas, generación de víboras. Y Jesús dijo lo mismo. Jesús los dijo así porque dentro de ellos trabajó Satanás, que es serpiente. Por eso en San Juan 8:44, pueblo de Israel dijo a Dios, nuestro Padre, pero Dios dijo, no, vuestro Padre es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el huerto de Edén hizo comer el fruto prohibido a Adán y Eva, los hizo morir espiritualmente. Trabajó en Caín para apedrear a su hermano menor, para matarlo. Y Satanás, en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, mató a muchos profetas. Y Satanás también trabajó dentro de los religiosos judíos para matar al Hijo de Dios. Dentro de los religiosos judíos trabajó y mató a los apóstoles de Cristo. En la historia del cristianismo, los de la religión cristiana que no han nacido de nuevo mataron a muchos cristianos que han nacido de nuevo. Satanás trabaja dentro de los que dicen que creen y los hace sí creen en Jesús, pero para que no reciban la salvación les enseña otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y en lo último, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, ¿dónde se ve? Dice que se levantarán muchos profetas falsos y engañarán a muchos. Hay muchas personas, hoy en día también, los que dicen yo soy Jesús o yo soy Cristo, que yo he recibido alguna revelación de Dios. Hay muchas personas que se dicen ser profetas. Y dice que engañarán a muchas personas, todas aquellas que van al infierno. Y entre esos, el hecho de que yo he recibido la salvación es el milagro. ¿Piensan que el haber recibido la salvación no es algo grande? ¿No tienen gratitud en su corazón? ¿No saben? ¿Alguna vez han pensado qué tan precioso es la salvación que han recibido? Ningún momento hay que olvidarnos de esto. Por eso, después de recibir la salvación, tenemos que aprender cómo debe vivir el cristiano. Vivir y comer bien en este mundo, si eso fuera lo que nosotros deseamos, nada más, es mucho mejor. 100 veces mejor morir e irnos ante Dios más rápidamente. Pero hay una razón de por qué el salvo vive en este mundo, por qué Dios nos ha dejado en este mundo. Y cada día hace que nuestro corazón y vida sea más santificado y limpiado. Nos hace llevar una vida de obediencia hacia Dios. Nos da la oportunidad para recompensar la gracia de la salvación de Dios. Para que seamos personas que no tienen vergüenza para entrar a la gloria de Dios. Nos está dando la oportunidad para eso. Por eso nos da la oportunidad para seguir viviendo. No para vivir como las personas del mundo, haciendo lo que quieren hacer en el mundo, comer lo que quieren, para que vean lo que quieren en el mundo, que hagan lo que quieren hacer en el mundo, que vayan a lugares a donde quieren ir, a mirar cosas. Así tenemos que vivir y después irnos al cielo. Solo porque no vieron el cielo todavía. Si hoy, por un momento corto, Dios nos mostrara el cielo, Apóstol Pablo es el que ha visto el tercer cielo, y Apóstol Juan también. Si a nosotros también nos mostrara por un momento, si Dios nos muestra cómo es, y si Dios nos dice, ¿tú vas a quedar aquí o quieres que te envíe al mundo otra vez? ¿Qué van a decir ustedes? Señor, yo acabo de comprarme una casa, entonces voy a vivir ahí un poco y regreso. Es nuevo departamento, yo quiero vivir ahí. O, no, yo voy a casarme en unos días, entonces voy a casarme y vivir con mi pareja y regreso. O yo tengo comida rica en mi casa, lo voy a comer y regreso. ¿Creen que van a decir esto? Si ven al cielo y ven al mundo, será horrible el mundo, ¿verdad? Nosotros también a veces es horrible mirar y ver que estoy viviendo en este mundo. A veces me pongo a pensar, nos ponemos a pensar, me quiero ir ya de este mundo. Este mundo es lleno de maldad, es muy sucio.
está lleno. Está lleno de tribulaciones, sufrimientos. Hay un propósito de por qué Dios nos ha puesto en este mundo. No para que viva yo como yo quiero, como los demás, no estoy viviendo aquí. Hay que pensar en esto. Los cristianos que han nacido de nuevo, a través del Espíritu Santo, han sido unidos. Son un grupo, una organización unido. A eso se le dice el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los santos que han nacido de nuevo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, sin importar su identidad. Por un mismo Espíritu hemos sido bautizados y hemos hecho un cuerpo. Como dice en 1 Corintios 12:13. Y sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Somos unidos en el Espíritu y cada uno somos miembros de este cuerpo de Cristo. Sea una célula, pues todos nosotros somos un miembro, una parte del cuerpo de Cristo. Es una vida así. Y no solamente digamos eso de palabras, sino en la Biblia está escrito detalladamente cómo debemos vivir como miembros de este cuerpo. En el cuerpo está la vida. Y tiene los nutrientes, todo lo que necesita para crecer carnalmente también, ¿verdad? De la cabeza al cuerpo está producido todas las hormonas de crecimiento y el cuerpo crece, va creciendo. El cuerpo de Cristo nos produce la gracia de Cristo para que sigamos creciendo. San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Mientras estamos juntos, aprendemos juntos la palabra, oramos juntos y compartimos comunión, seguimos recibiendo esta gracia del Señor. La salvación es una gracia que recibe una vez, pero después de recibir la salvación, sigue uno recibiendo más y más gracia. Nos da más y más gracia. Dios es lleno de gracia y siempre me da más. Una alabanza dice así, tenemos que seguir recibiendo la gracia. Como un niño que nace y le sigue, le ama, lo ayuda, le da todo lo que necesita y así el bebé va creciendo, ¿verdad? En San Juan 10:10 dice que yo he venido para que tengan vida abundante. Cuando uno nació de nuevo, recibió la vida y después recibe abundante vida. Y mientras se recibe, nuestra fe, nuestra vida cristiana crece. Decir crecer es, mi naturaleza pasada desaparece más y más y adentro de mí se cumple más y más la naturaleza de Cristo. Tenemos que ser cambiados. Apóstol Pablo también dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Después de recibir la salvación, pasa 1 año, 2, 3, 4 años. Entonces ahora ya uno tiene que dejar lo que es el niño, ¿verdad? Su forma de hablar tiene que cambiar. No debe hablar de cualquier forma. Hay personas que, viendo su forma de hablar muestra su personalidad, ¿verdad? Por eso en Santiago 3 dice que la lengua es como el fuego del infierno. Un fuego pequeño puede quemar muchas casas, puede quemar el monte, ¿verdad? De la misma forma, una palabra que sale de la boca puede causar muchos problemas, puede matar a muchas personas con una palabra. Y con su boca puede bendecir a su hermano, pero a veces también puede maldecir. Las palabras de bendición son palabras muy buenas. Palabras de amor, palabras beneficiosas, pero también dice palabras para lastimar el corazón del otro, palabras para maldecir. También dicen proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hablan de cualquier forma. Con la espada uno puede, no necesita la espada para matar, con una palabra puede matar. ¿Y saben cuál es la razón?
todavía no sabe. Y al mirar su palabra y también sus expresiones del rostro, su cara, su cara se pone muy, muy rojo y se enoja mucho, no sabe qué hacer, a veces mata a otro, ¿verdad? No puede controlar a sí mismo. Entonces, este capricho que sale de su corazón, no puede controlar su naturaleza pasada caída y hace algo y después de un momento arrepiente de haberlo hecho. ¿Hasta cuándo lo van a hacer así? Si uno crece a algún grado, aunque en este mundo no existe la perfecta santidad, pero puede tratar de vivir casi sin pecar. En lugar de odiar a otro, puede amar. En lugar de dañar al otro, puede cuidar al otro, consolarlo, darle valor y fuerza. Eso es muy bueno. Si uno le da alegría a otro, eso es de alegría para mí también. Pero si uno hace sufrir a los demás, ese sufrimiento va a regresar a mí otra vez también. Sin duda, les van a regresar. Dice que hay que tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Si yo soy bueno con los demás, también eso va a regresar a mí. Si yo equivoco, también regresará a mí. Así es entre la pareja, entre los padres e hijos, entre los amigos, entre hermanos y hermanas, entre nosotros, entre Dios y nosotros. También Dios pagará como nosotros le hacemos a Él. Dios honra a los que lo honran y desprecia a los que lo desprecian. A los que obedecen a Dios lo bendice, a los que no obedecen a Dios lo va a maldecir. ¿Piensan que no maldice a los que son salvos? No, miren, la historia del pueblo de Israel tiene relación con nosotros. Cuando obedecen, son bendecidos. Si desobedecen, son castigados. No es de otros, sino esto nos está diciendo a nosotros también. Pero hay personas que no saben. Mientras son castigados, no lo entienden. La vida cristiana no es una religión. La fe, la vida cristiana no es una teoría, es realidad. La Biblia no es una teoría, no es cuento de hace mucho tiempo. La Biblia es toda la historia que Dios hace acerca de qué relación tiene el hombre con Dios y cómo en medio de esa historia Dios paga al hombre. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Nosotros tenemos que pensar profundamente de todo esto. Tenemos que pensarlo detalladamente, vivir detalladamente. No de cualquier forma, no a su propia comodidad. No hay que vivir así, ¿verdad? Si miran a los niños, no tienen ningún pensamiento. Si quieren llorar, lloran. Si están enojados, se enojan, gritan. Si tienen hambre, se quejan diciendo que quieren comer. Hacen lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Pero si crecen un poco, saben cómo estar más quieto, pensar si eso le agrada a los demás o no. También sabe cuidar sus acciones. Y mientras crece poco a poco, así debe ser nuestra vida cristiana también. Nuestra fe así debe ser. Y por eso se aprende en la iglesia. Por eso la vez pasada aprendimos que dentro de la iglesia no solo nos salva, sino también que nos sustenta y nos enseña. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que nos purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, como hijo de Dios, tenemos que vivir aptamente. Así, para que vivamos así, nos va sustentando y enseñando. Siempre nosotros tenemos que cuidar nuestras propias obras. No échenle culpa a los demás. Si ven este mundo, el mundo es lleno de maldad. Eso es lo que no debo decir, pero al ver a los políticos, uno no se agrada de eso. Y a los religiosos también. Hay muchos hipócritas. En este mundo hay muy pocas buenas personas. Las personas malas son muchos, se engañan, son engañados, viven en este círculo vicioso. Y de ahí nosotros tenemos que ser separados, no mirar a los demás
y aún uno está dentro de la iglesia, no todo es bueno, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay personas que dicen que son salvos, que no son salvos. Y entre los que son salvos todavía hay personas que son inmaduros. Hay personas que todavía tienen puesto pañales como niños pequeños. Son personas que no han crecido. Existe envidia, existe pelea. Así también fueron las primeras iglesias. En la iglesia de Corintios son personas salvas, pero como niños pequeños tenían envidias, tenían peleas. Personas que vivían conforme a su carne. Entre aquellos que pecados que ni siquiera dentro de los incrédulos hay. Así dice en primera de Corintios. Entonces, aunque es iglesia, no todo es limpio, no todo es perfecto y bueno. Tienen que saber esto. Entonces, la fe siempre hay que mirar al que tiene mejor fe y seguirlo. Y en este mundo, mirar a los que viven más humildemente que yo. No mirar a las personas que viven mejor que yo, que son más ricos, que son mayores que eso, sino mirar a los que son pobres, son débiles. Hay muchas personas que viven en peores condiciones que yo. Entonces, en este mundo, nosotros si miramos en todo el mundo, vivimos una clase media y más alta que eso. Entonces, carnalmente hay que mirar a las personas que viven peor que yo y pensar, yo vivo mucho mejor que esas personas y dar gracias por eso. Y en la fe no hay que mirar a las personas que son débiles que yo, sino mirar espiritualmente a los que son más crecidos que yo. Y aprender de los que viven para el Señor. No mirar a los que tienen problemas, sino que orar para esas personas, cuidar a esas personas que tienen problemas. Entonces, lo importante es dónde ponemos nuestro pensamiento. No sean tentados por problemas humanos, porque esto es de pérdida para ustedes mismos. Sino hay que mirar al Señor. Por eso en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es nuestro Señor de fe. Él es nuestro Señor de salvación. Él es el que cada día nos edifica. Hay que mirar a Él, puestos los ojos en Él. Saben, cuando las mamás son embarazadas, tienen educación prenatal, que, por ejemplo, miran fotos de personas a quienes respetan, pensando en cosas buenas de esa persona, y se dice que el bebé en su vientre va apareciéndose a esa persona buena. No escuchar palabras malas, solamente escuchar palabras buenas. Hay personas que si afuera ven a personas que se pelean, se asusta, viene a la casa y se limpia su oído, su oreja, y despertándose. Porque si ve cosas malas así, se enoja juntamente con ellos. Se parece más. Se va pareciendo a esas personas malas. Eso es lo que no quieren. La Biblia dice que no imites lo malo. No imites lo malo. No conforméis a este siglo, sino transformaos. No hay que aprender del mundo, este mundo pervertido y malvado. Hay que vivir conforme a la Biblia, pareciéndonos más y más al Señor. En el día de su venida del Señor, tenemos que ser transformados como el Señor. Adentro de la iglesia, ayudar a las personas que no han recibido la salvación, a que reciban la salvación. Y los que son salvos, crecer espiritualmente. Dios nos sigue enseñando y así es lo que Dios trabaja así con nosotros. Y ahora dentro de la iglesia está la enseñanza del Espíritu Santo y su guía. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Dentro de los salvos está el Espíritu Santo, aunque uno no lo sabe. Yo cuando primero recibí la salvación, supe una cosa. El Señor perdonó mis pecados para siempre. Aprendiendo, entendí, esto es la salvación. Y aprendiendo de esto, aprendí, eso es el haber nacido de nuevo. Y después entendí, el Espíritu Santo está dentro de mí. Es como cuando un niño nace y no sabe si adentro de él tiene su corazón, su pulmón, no sabe si tiene hígado, no sabe. Pero aunque no sabe, sí hay.
sí está dentro de él y después se da cuenta, ¿verdad? Después, aprendiendo de su estructura del cuerpo, aprende que adentro de él tienes esos órganos y sus tejidos musculares, tejidos nerviosos que no sabe que son invisibles. Nosotros cuando recibimos la salvación, aprendiendo de la Biblia, entendemos, está dentro de mí el Espíritu Santo y hay que saber esto. Jacob recibió la bendición de la primogenitura, ¿verdad? La primogenitura, esa bendición que tenía que recibir su hermano mayor, lo recibió él mismo. Y su padre Isaac bendijo a Jacob. Entonces Esaú quería matar a Jacob. Porque ahora se va a perder los dos hijos. Porque si Esaú mata a Jacob, Dios matará a Esaú. Eso pasará, ¿verdad? Por eso su madre Rebeca no quería perder a los dos hijos. Por eso hizo huir a Jacob a la casa de su tío. Eso le dijo, apúrate a huir. Entonces Jacob ya se apartó de sus padres, dejó a su pueblo natal y se fue a la tierra lejana de Padán Aram, a la casa de su tío Batuel. Ahora ya bajó el sol y en el desierto puso su cabecera de piedra. Las estrellas estaban brillando, se escuchaban animales bestias, no sé si comió o no, si cenó o no. Entonces estaba solo, con miedo, llorando, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? Y se quedó dormido. Y ahora en su sueño vio como la puerta del cielo se abría y la escalera bajó y los ángeles descendían y subían por ahí. Y de ahí se escuchó la voz que decía, Jacob. Jacob, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y Jacob se sorprendió y se despertó. Dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob pensaba que solamente estaba en soledad, sin nadie, pero Dios estaba con él. Los ángeles subían, descendían, y Dios dijo arriba, dijo, yo estoy contigo, no te dejaré, yo te ayudaré. Por eso puso a este lugar nombre Betel, casa de Dios. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Las personas salvas, aunque Dios está ahí, aunque el Señor está ahí, no sabe. Eso es el problema. Por eso en 1 Corintios 6:19 dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? ¿A quién dijo esto? A los que cometen pecados con este cuerpo. ¿De quién es tu cuerpo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Los que cometen pecados, aunque está el Espíritu Santo, no saben que está en él. Piensan que está muy lejos. Hay personas que van al monte, al lugar alto y ora y gritando dice, Señor. El Señor le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me hablas? ¿A qué lejos está el Señor, verdad? ¿Dónde está el Señor? No tiene que gritar. Está dentro de aquí. Una alabanza dice, el Señor está dentro de mí y yo estoy dentro del Señor. Así dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es, Él realmente está ahí. Y ese Espíritu Santo nos enseña la palabra. Y con ese Señor vivimos. Agradecemos de que me ha salvado. Y el que es santo, vive dentro de mi carne, que es tan bajo y abominable, ¿verdad?
Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Señor, Cristo que está dentro de mí. Tenemos que poner a Él como mi dueño, como mi Señor. Él es mi dueño, ¿verdad? En Efesios 3:16, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Quiere decir que tenemos que creer en que Cristo está dentro de mí. A través de la palabra creer que el Señor ha perdonado mis pecados. También a través de la palabra creer que nos ha salvado y que hemos nacido de nuevo. También a través de la palabra hay que creer que está dentro de mí el Espíritu Santo. Dios no miente. Si dice que está, está ahí. Y ese Espíritu, a través de la palabra, nos enseña, nos guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy en día, las personas que manejan, es muy bueno porque las navegaciones, si ponen la dirección o su meta, esta máquina lo lleva al lugar, ¿verdad? Los guía perfectamente. Entonces el Espíritu Santo también, hasta el día en que entremos al reino de Dios, nos guía en medio de la verdad. Y hace tiempo, cuando fui a Japón por primera vez, había un presidente de una empresa y en su coche muy bueno vino a nuestra iglesia. Y así íbamos en su coche tan bueno al retiro. Y yo me sentaba al lado de él. Y es la primera vez que vi la máquina de navegación. Fue muy especial. Entonces, si cuando se manejó equivocadamente y la máquina le dijo, equivocaste. Le dijo que la máquina nos estaba diciendo que tenemos que regresar. Eso me confundía mucho. En Corea hay también de esas máquinas. Dice, ay, hay una cámara adelante, cuídate en tu manejo. Entonces, hay palabras, sistemas de formas de diferentes personas, diferentes voces, ¿verdad? Nos enseña dónde hay cámara, dónde la velocidad y todo. Es divertido, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, muy detalladamente nos está enseñando el camino en donde debemos andar. Por eso en Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La alabanza que dice, la palabra preciosa que muestra mi camino y muestra mi fe en donde debo andar. Entonces, me muestra el camino en donde debo andar. En Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos muestra el camino en donde debemos andar. Y esto es ser guiado por el Espíritu Santo. En medio de la palabra nos guía. Y estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por Dios. Creer en Jesús no es vivir como uno quiere. Y el domingo limpia el polvo de su Biblia y se viste muy limpiamente. Hay personas que el domingo se pone su mejor vestido. Es bueno ponerse buenos vestidos. Pero hay que agradar al Señor, no agradar la vista de los hombres. Toda la semana vive como quiere y el domingo, si se finge vivir bien, esto es burlarse de Dios. ¿No es así? Por eso, dentro de la iglesia está la enseñanza del Espíritu Santo y su guía. La semana pasada aprendimos que las personas salvas, desde el día en que fueron salvados hasta entrar en el reino de Dios, Dios nos protege. Hay que creer en eso. Desde que uno nació de nuevo, el Señor no nos dice, ¿naciste de nuevo? Nos vemos en el cielo.
No es así, sino que cada día, cada hora, nosotros caminaremos con el Señor. Está con nosotros. Es una vida que anda con el Señor, porque Él nos protege. Como el pueblo de Israel, de Egipto, hasta entrar en la tierra de Canaán. En el día con nube, en la noche con fuego, para que no se hinchen sus pies, para que no se gastaran sus vestidos. Les alimentó con maná, golpeó la peña para darles agua. Como querían carne, les dio codornices. Y como el padre trae el hijo, los trajo Dios en el desierto. Pero ellos no creyeron esto. Y por cualquier cosa se quejaban. Querían matar a Moisés. Decían que regresamos a Egipto. ¿Verdad? Como padre, madre, cría a su hijo, protege, lo educa. Pero el hijo, por cualquier cosa, se queja contra sus papás, se enoja. ¿Y saben qué dicen? A su mamá dice: mamá, ¿tú qué has hecho para mí? ¿Qué es lo que la mamá ha hecho para su hijo? No hay que decir cosas así. Porque tienen que tener a su hijo, criar su propio hijo y van a entender qué es lo que sus padres han hecho por él. Si uno niega a sus padres, deshonra a sus padres, si uno ya crece, ya sus padres están viejos, sus padres ya están ancianos, no pueden vivir, no, si tienen incomodidades, uno quiere que mueran sus padres más rápido. No, si una persona es así, no recibe la salvación. Los que tienen a sus padres, los que viven con sus padres, tienen que estar agradecidos de que pueden servir a sus padres. ¿Por qué? Si los sirven bien, Dios los bendecirá. Esto es el camino de cómo recibir la bendición. Servir a sus padres. Cada cosa, ayudarles. Hay personas que dicen: cuando vengo a la iglesia, ellos piensan que solamente hacer servicios en la iglesia es servir a Dios. Por eso son muy emocionados en la iglesia haciendo todo, pero cuando van a la casa, su esposo se parece a Satanás, sus hijos parecen hijos de Satanás, parece infierno su casa, pero en la iglesia parece cielo. Eso no es correcto. Despiértense. Su esposo no es Satanás. Tal vez hace cosas como Satanás, pero no es Satanás. Tienen que orar por él para que reciba la salvación su esposo. No pelear con él. Porque ha de tener muchos problemas en su vida para tomar alcohol, para fumar, ¿verdad? No, tengan misericordia de él. Y oren por él y también por sus hijos. Son vidas que Dios les ha dado, criarlos para que reciban la salvación y entregarlos a Dios. Aunque tengan tribulaciones, esto es su cruz. Tienen que pensar que esto es la cruz que Dios me ha puesto. No enojarse, no quejarse. No hay que hacer eso. Y también en el trabajo es el lugar para servir al Señor. También en la familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Todo lo que hace es lo que hace para servir al Señor. En su trabajo también servir al Señor. No solamente para agradar los ojos de los hombres, sino hacerlo como al Señor. Para recibir la bendición, la recompensa del Señor. Todo es para servir al Señor. Porque a Cristo el Señor servís. En toda la vida hay que servir al Señor para que en la iglesia también correctamente sirvamos al Señor. Entonces todo tiene que ser normal. Por eso tenemos que creer en que el Señor nos protege. Primero de Pedro 1:5 dijo a los cristianos que han nacido de nuevo, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso quiere decir, hasta el día de la venida del Señor, hasta que nuestro cuerpo sea transformado perfectamente, hasta que sea salvado el cuerpo también, nos protege con su poder de Dios. En 2 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dijo: porque estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo tenía muchas tribulaciones, muchas aflicciones. Fue encarcelado varias veces, muchas veces en peligro de muerte, estaba desnudo, sin comer, sin dormir, en frío.
Y al final fue decapitado y murió. ¿Y eso fue porque no estaba el Señor con él? No, sí, el Señor estaba con él. Conoce a los que confían en Él. Y hasta el último día en que está ante Él. Dijo que Él está seguro en que el Señor lo guardará hasta el último día. Apóstol Pablo, en cualquier aflicción, no olvidó en que el Señor siempre está con Él en cualquier situación. En cualquier tribulación y dificultades, no se quejó contra el Señor, sino Él estaba gozoso en ser afligido para el Señor. Esto es la fe. Ahora, esas palabras, uno por uno, tenemos que guardar en nuestro corazón. Pero nosotros muchas veces no queremos creer en Dios. La palabra que acabamos de leer, Salmo 116, versículo 5 dice: Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es justo y es misericordioso. Jehová guarda a los sencillos. Nosotros ante Jehová, en otras palabras, sencillos es necios. Estábamos necios, pero estaba yo postrado y me salvó. Cuando yo entendí que yo era pecador, el querer recibir la salvación era la humildad ante los ojos de Dios. Y Dios salva al humilde y destruye al soberbio, ¿verdad? Estaba yo postrado y me salvó. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Nosotros éramos enemigos de Dios por nuestra maldad, pero nos ha recibido. Nos ha hecho regresar a su paz. Sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado el Señor y tenemos ahora la paz que el Señor nos da. En versículo 8 dice: Pues tú has librado mi alma de la muerte. De la muerte me has salvado y me ha puesto en la vida ahora. Y ha guardado mis ojos de lágrimas. De todas las tristezas me ha salvado. Ahora las personas salvas, aunque haya cualquier dificultad, no se pongan muy tristes. No lloren mucho. Es bueno para llorar para los demás, pero no cuenten acerca de su pobre vida llorando, teniendo compasión de sí mismo, diciendo: ay, pobre de mi vida, ¿qué tal con mi vida? Nosotros somos hijos de Dios. Aunque morimos, somos hijos de Dios. Está el Señor conmigo. No desprecien, no menosprecien a ustedes mismos, sino para los demás. No dice en la Biblia que Jesús vino al mundo y se rió, sino que Él lloró en este mundo. En este mundo Jesús no tenía nada para reír. Cuando el Señor estaba en este mundo, siempre estaba triste. Él lloró para los demás, con compasión para los demás, para esas almas que están muriendo. Las lágrimas que derramamos para los demás es lágrima preciosa, pero llorar pensando en sus propias condiciones, eso no debemos hacer los cristianos. Pues tú has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Estábamos resbalando en pecado e íbamos al infierno, pero de ahí nos ha salvado. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, después de ser salvo, mientras vivo en esta tierra, antes ponía la espalda a Dios y así vivía, pero ahora vivo con el Señor. Vivo yéndome hacia Dios y Dios me está mirando. 12, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por estos pecados tenía que ser juzgado para salvar a ese pecador que iba al infierno eterno. Jesús dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra para salvar al pecador. Nació como hombre, él experimentó todas las pobrezas del hombre, fue tentado, recibió todos tipos de aflicciones. Y aquel que no tiene pecado fue burlado y deshonrado por la gente, recibió sentencia de muerte. Y al que es tan santo, lo escupieron, lo golpearon y lo azotaron.
Y se hicieron todos tipos de burlas hacia el Señor. Y con estos azotes cortaron en todas partes del cuerpo de Jesús. Y cargó la cruz que es tan pesado. Lo estaban azotando mientras él subía el monte de Gólgota. Y ahí lo crucificaron. Y aquel que es tan santo fue desnudo sobre la cruz con toda la vergüenza y aflicciones. Y derramó toda su preciosa sangre. Y recibió todas nuestras maldiciones y juicios que nosotros teníamos que recibir. Y Él perdonó para siempre mis pecados y me ha salvado. Me ha hecho hijo de Dios. Me dio la bendeciosa esperanza de entrar en el reino de Dios. Mientras vivimos en este mundo nos protege, nos ama y hasta entrar en su reino nos protege. Y toda esa gracia que Dios me ha dado, todos estos, ¿con qué pagaré? Cada vez que abren los ojos, tienen que pensar en esta palabra. Hoy también estoy viviendo ahora ese momento para recompensar la gracia de Dios. No es para vivir para mi satisfacción, sino ese tiempo para recompensar su gracia es muy corto. Para recompensar esa gracia soy muy débil, pero tenemos que recompensarle, pagarle en retorno toda la gracia, hasta lo que yo pueda. ¿Con qué pagaré? Si hay forma de pagarle. Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Con la copa de salvación. Y invocaré su nombre quiere decir, está alabando la gracia de Dios. Ahora nosotros, cuando alabamos, dentro de la alabanza, está la gratitud acerca de la gracia de Dios, el testimonio de nuestra fe, nuestra oración para Dios. Y también habla acerca de predicar el evangelio. Muchos temas están en las alabanzas, ¿verdad? En los himnarios. Esto es del corazón. Las letras de los himnarios, la mayoría son personas que han nacido de nuevo. Escribieron poemas de eso y ahí le pusieron melodías y eso son las alabanzas y himnarios de hoy en día. Y eso, sus testimonios tienen que ser en nuestro corazón. No solamente cantarlo con los labios, sino con el corazón. Y también dice, delante de todo su pueblo de Jehová. ¿Quiénes son los pueblos de Jehová? Son los que han nacido de nuevo, los santos que son salvos. Pagaré mis votos delante de Jehová. ¿Qué son mis votos? Dice, decir, yo ahora voy a vivir para el Señor. Hay que hacer esa promesa y pagar estos votos. Los nazareos pagan votos para entregar toda su vida para Dios. Nosotros somos cristianos salvos. Como nazareos, tenemos que pagar votos diciendo, yo ahora voy a vivir para el Señor. Ya no voy a vivir para mí mismo. Ya no voy a poner mi corazón en las cosas vanas de este mundo. Ahora, para el Señor que me ha salvado y para su gloria del Señor voy a entregar toda mi vida. Con esa promesa tenemos que pagar votos. Y tenemos que cumplir estos votos que hemos pagado. Y Dios pide esto de nosotros. ¿Qué van a hacer? El Señor para mí ha muerto, me ha salvado. Pero yo no tengo el corazón para hacer nada para ti, Señor. ¿Así le van a decir? Tenemos que agradecer al Señor por habernos dado la oportunidad para recompensar la gracia del Señor. No solamente nos ama el Señor, también nosotros tenemos que amarlo a Él. Este amor de nosotros pide. A Pedro le preguntó, ¿tú me amas? También a nosotros nos pregunta, ¿qué van a responder? El Señor sabe cuánto nosotros amamos a Él. Si tú, Señor, sabes que te amo, sí sabe cuánto amamos a Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, buscamos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Sí, 15 leemos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió el Señor, para todos murió. Para nosotros el Señor ha muerto. Dios que es tan santo ha muerto por un pecador como yo. Y murió para que los que viven. El Señor
Él murió y nos ha dado la vida, ¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió en nuestro lugar y nos ha salvado. Y está el propósito por haber hecho esto. ¿Para qué? Para los que viven, los que han recibido la salvación, ya no vivan para ellos mismos, sino ahora para que vivan para aquel que ha muerto y ha resucitado por ellos, para que vivamos para el Señor. Así dijo el Señor: yo he muerto por ti. Para ti he sido afligido. Para ti derramé toda mi sangre. Perdoné todos tus pecados para siempre y te he salvado. Ahora tú puedes vivir para mí. Así nos dice. ¿Qué van a responder? La persona salva. El Señor pide que viva para el Señor. Para esto ha dicho que ha muerto en nuestro lugar. El Señor ha muerto por nosotros. Entonces tenemos que vivir para el Señor. ¿No quieren? ¿Por qué nos pide esto? Porque el Señor quiere recibir nuestro amor. Como los padres aman a sus hijos. Y los padres quieren que los hijos amen a sus padres. Como el esposo ama a la esposa ama al esposo, mutuamente, entre ellos. El amor es algo que da y recibe. Así también es nuestro Señor. El Señor para nosotros ha dado este gran sacrificio y el Señor ahora pide esto de nosotros. ¿Por qué nos pide esto? Es porque esto es lo que le agrada al Señor. Y también para darnos una gloria mucho mayor. No es para hacernos sufrir. El vivir para el Señor, esto es la bendición y la alegría y la felicidad. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8 leemos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. De nosotros, ninguno de nosotros. Cuando dicen nosotros, son personas que han nacido de nuevo. Entonces primero hay que entrar a este grupo que son nosotros, ¿verdad? Entre nosotros ninguno muere para sí, ninguno vive para sí. ¿Realmente es así? Les quiero preguntar, respondan. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Tienen ustedes ese corazón o no tienen? ¿Piensan así? Pero sí lo piensan, pero ¿qué? ¿Después se le olvida muy rápidamente? ¿Cómo pueden olvidar de eso? ¿Qué tan grande gracia hemos recibido, verdad? Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Una alabanza dice: si vivo es para el Señor y si muero es para el Señor. Que si viva, si muera, yo soy del Señor. Así es, ¿verdad? Que vivamos, que moramos, somos del Señor. ¿Por qué? Ha pagado un precio muy caro. Entonces, yo no soy mío. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pagó el precio para comprarnos. Y esta palabra tiene que ser cumplida en nuestro corazón y en nuestra vida. Si esto es vida, si solamente con su boca dice que vive para el Señor, pero está lleno de solamente, si piensa solamente en sí mismo, está lleno de sí mismo, no, sin importar si eso agrada al Señor o no, no piensa eso, sino hace lo que uno quiere. Pero dice la palabra: así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Versículo 9, leemos juntos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Para esto qué? Que vivimos y morimos para el Señor. Para esto Cristo murió y resucitó.
y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Después de recibir la salvación, los que han vivido y los que han muerto, los salvos que mientras viven en este mundo, todos aquellos, para ser Señor de todos los salvos. No hay que solo decirle Señor con la boca. El Señor también tiene otro significado de ponerlo siempre en su cabeza. San Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sino uno con su boca dice Señor, pero en su corazón no es su Señor. Él mismo es su Señor. Siempre hay que poner al Señor como el más valioso de su vida. Siempre hay que ponerlo como el más importante, lo primero de su vida al Señor. Estamos viviendo para pagarle, para recompensarle por la gracia del Señor. No olviden esto. No hay mucho tiempo para recompensar su gracia. Un día, de repente, si mi vida termina, hay muchas cosas que arrepentiremos. Si uno va a pensar, si así va a ser, hubiera vivido más diligentemente, valiosamente para el Señor. Viví muy vanamente para este cuerpo que se va a descomponer. Pero no sirve de nada arrepentir. Pero todavía tenemos algo de tiempo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, versículo 29. Leemos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Para Cristo os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nos ha dado la gracia, está hablando de que nos ha salvado con su gracia, pero nos ha dado esa gracia a causa de Cristo. Para Cristo está diciendo. Isaías 43, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor ha perdonado nuestros pecados, no se acuerda para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir la salvación, tenemos que ir al cielo para que sea de gloria para Dios. ¿Por qué los padres ayudan a los hijos para que vivan bien? Porque los hijos tienen que vivir bien para que sean de gloria para sus padres, ¿verdad? Eso es de consolación para sus padres. Entonces, no es solo para los hijos, sino para los padres también. Entonces, Dios para sí mismo nos salva. Entonces, eso es primero. Y después nos tiene compasión. Para Cristo nos ha concedido la gracia. Tenemos que recibir la salvación para que sea de gloria para el Señor. Pero no solo que creáis en Él. No solo creer y recibir la salvación, sino también que padezcáis por Él, dice. No solamente Él nos salva, pero también, no solo que creamos y que estemos felices, pero también que padezcamos aflicciones para el Señor. Ahora nosotros para el Señor tenemos que ser afligidos también. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es la tribulación? Es vivir para el Señor. Para vivir para el Señor y morir para el Señor hay tribulaciones, hay aflicciones y sacrificios. Si uno quiere vivir para la voluntad de Dios, tiene que rendir sus propias voluntades. Si quiere vivir para el Señor, tal vez tiene que rendir sus alegrías, sus felicidades, ¿verdad? A veces está el camino en el mundo para avanzarme, pero a veces hay que rendir este camino del mundo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Su suerte que tiene lo negó y lo rindió, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él rindió la gloria del palacio de Egipto y se alegró más ser afligido con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. De todos los tesoros de Egipto, tomó por más riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que las riquezas de Egipto son cosas que después de un poco se desvanecerán, pero la gloria que Dios da es eterno. Entonces, para lo que es eterno, rinde lo que es temporal, y esto es la sabiduría. Para algo más valioso, rinde lo que tiene poco valor.
Esto es muy precioso. Nosotros para el Señor somos afligidos. Esto es el camino de recompensarle la gracia del Señor y a la misma vez es para darnos mayor gloria. En Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus palabras. Guarda su palabra. Antes de ser humillado, descarriado andaba, pero ahora, después de ser humillado, guarda tu palabra. Entonces, con las aflicciones nos prueba el Señor. La vida cristiana también tiene que saber que es la vida de aflicciones. Uno no debe odiar las aflicciones. En 1 de Pedro 4, 1, 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo nos salvó. Para salvarnos fue afligido. Nosotros ahora tenemos que ser afligidos para el Señor. Vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la armadura? Uno se pone la armadura para no ser atacado con las flechas del enemigo, ¿verdad? Entonces Satanás nos está lanzando las tentaciones del mundo, que son las flechas del pecado. Nos está lanzando hacia nuestro corazón. Y lo que puede protegernos de estas tentaciones es la aflicción. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El secreto de no pecar es: si uno vive una vida de aflicción para el Señor, no tiene tiempo para pecar, ya no va a pecar. Como la bicicleta, si tiene que avanzar para no caer. Si está en pie, va a caer al lado, ¿verdad? Entonces es vivir para el Señor o caer, uno de los dos. Yo en el metro vi un poema muy corto. Dice: en las abejas que van para la miel, la abeja no tiene tiempo para entristecerse. Yo tenía abeja cuando vivía en el pueblo. Veo que las abejas son muy trabajadores, muy diligentes. Y viven unos meses nada más y mueren, pero guardan y juntan miel. Y lo juntan y nos dan a los hombres, ¿verdad? Y entonces son muy, muy ocupados, ni tienen tiempo para entristecerse. Hay personas que dicen: mi pobre vida. Tiene mucha compasión de su propia vida. Y piensa y dice: voy a morir, voy a matarme. Si tienen valor para morir, entonces con ese valor vivan. Los cristianos, ¿por qué caen en compasiones de sí mismos? Aunque tengamos cualquier aflicciones y dificultades, pero hay que creer en que el Señor está con nosotros, aunque hay muchos sufrimientos y dificultades. Pero si yo vivo para el Señor, estoy alegre, estoy agradecido. Si vivo para el Señor, muero para el Señor. Si todo lo hago para la gloria del Señor, solamente seremos llenados de alegría y felicidad. Entonces, si morimos, vamos ante el Señor, no se preocupen, no se caigan en sus vidas, en la pobreza de su vida, no vivan así. Dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Una persona que para el Señor sacrifica y es afligido no tiene tiempo para pecar. El que peca es el que tiene mucho tiempo. No hay tiempo para pecar, no hay tiempo para ni mirar lo que está al lado. Si vive muy diligentemente, así es. Hace tiempo, no sé si conocen a la directora Kim Harlan de la Universidad Hija de Mujeres de Corea. Es la primera mujer que recibió doctorado en Corea. Parece que ella es cristiano salvo. Entonces, antes de que ella murió, dijo:
que en mi dijo, cuando yo muero, no me hagan funeral, porque yo no he muerto, sino he ido al lugar eterno. Entonces, háganme despedida, no funeral. Eso es muy famoso lo que dijo, salió en las noticias también. Y en su piedra sepulcral le pusieron, durmió dentro del Señor, se durmió en el Señor. O sea que entró en la gloria del Señor. Y en las palabras que ella había escrito, ella es la primera mujer para haber recibido el doctorado de mujeres en Corea. Y su organización de su escuela hizo el movimiento del renacimiento de la nación, de nuestro país cuando fue liberado de la conquista de Japón. Y ella es alguien que entregó toda su vida para la educación de las mujeres. Entonces parece que ella es una persona que ha nacido de nuevo. Pero ella no sabía qué tenía que hacer para el Señor. Entonces creo que pensó que toda su vida lo tiene que entregar para la educación de las mujeres. Entonces ella vivió toda su vida como virgen y murió. Y ella no dijo, no es que no me casé porque no quiero casarme, sino viví muy ocupadamente. Entonces pasó tanto tiempo viviendo tan ocupadamente, todo el tiempo pasó. Eso es algo muy asombroso lo que dijo. Nosotros tenemos que llevar una vida ocupada con algo, con misión, con propósito para el Señor. Y si vivimos de esta forma, ya no tendremos tiempo para pecar. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el resto del tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Desde el día en que fue salvo y el tiempo que resta en la carne ya no vive para seguir las concupiscencias del hombre, sino para que viva conforme a la voluntad de Dios. Así dijo Dios en la Biblia. Y el apóstol Pedro así nos confesó. Ahora el tiempo que nos es dado solo queda un poco. Pero la vida del cristiano es una vida de aflicción. Pero esta aflicción, esta tribulación es una tribulación que tiene prometida la gloria. No eviten las tribulaciones, porque es muy admirable si uno es afligido. En Romanos 8:17 dice que nosotros tenemos que padecer juntamente con Cristo y ser glorificados juntamente con Él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. La aflicción es de solamente un momento. La tribulación es muy corto, la aflicción es muy momentáneo, pero por esto recibirá una gloria eterna. También dice lo mismo en 2 Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La aflicción es muy corto, muy pequeño. Porque a través de esto nos produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria es tan grande. Entonces, ¿no quieren esta gloria? Si hoy invierto $100, en un año me dan 10 millones de dólares. ¿Sí invertirían o no? ¿Tienen $100? No, tendría que, aunque sea prestando dinero, van a invertir ese dinero, porque si no lo hacen es necio, ¿verdad? Pero el hombre no puede hacer esa promesa, ningún hombre puede asegurar esto, pero Dios guarda su promesa. Lo que nosotros invertimos para el Señor es algo muy pequeño, pero la gloria que nos va a dar es tan grande, y no se imagina qué tan grande es eterno, es glorioso. Esto nos quiere dar. Por eso esta leve tribulación es momentánea, pero no se compara con la gloria venidera. Entonces nos dio la tribulación para darnos una gloria mucho mayor. Por eso en Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí hay tribulaciones y aflicciones para el justo, pero en medio de las aflicciones Dios lo protege y lo salva. Parece que va a morir, pero no muere.
Apóstol Pablo dijo que nosotros como pobres, pero somos enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como moribundos, más aquí vivimos, como castigados, más no muertos, perseguidos, pero más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Son raros, ¿verdad? Parece que está muerto, pero otra vez despierta como vivo, porque Dios nos levanta. Aunque nos caemos 7 veces, nos levantamos otra vez. En nuestra vida tenemos que vivir para la voluntad y la gloria de Dios, y así tenemos que partirnos de este mundo, ¿verdad? Y hay varias formas de recompensarle la gracia del Señor. Vamos a pensar en una de esas formas. Nosotros, de los caminos de pagarle en retorno la gracia de Dios, de los muchos caminos que podemos hacerlo, hay una cosa que Dios pide de nosotros. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 4, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo ayer, terminando del seminario en Cheonju, manejando regresé a mi casa y estaba lloviendo. Y me puse a preocupar porque en el campo hay muchos granos preparados, ya listos para la cosecha, pero está lloviendo y eso no es bueno. Hay que apurarse uno para cosecharlos. Porque para otra vez cosecharlos tendrían que secarlos. Pero si llueve, si sigue lloviendo y hasta la nieve, si ahí están, se van a descomponer, se va a echar a perder todo lo que ya está listo. Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El Señor siembra y nosotros tenemos que segar. Tenemos que segar lo que el Cordero ha sembrado. Entonces, la cosecha está refiriendo a muchas almas de Dios, que el Señor ya murió en la cruz y hizo el trabajo de salvar a todos ellos. Estas son las cosechas que ya están listas. Alzad vuestros ojos y mirad a los campos. Nosotros tenemos que mirar el campo de Dios, que son las personas del mundo. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Envíanos los trabajadores. Alrededor de nosotros todavía hay muchísimas personas que no han nacido de nuevo. En el mundo hay todavía muchas personas a quienes tenemos que predicar el evangelio. Hay personas que dicen, no a todos los países no a todos los lugares de Corea hemos predicado el evangelio. Entonces, ¿por qué gastan dinero para enviar misioneros a países extranjeros? Pero eso no es correcto. Si tiene ese corazón, ¿quién va a ir de misionero? En San Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Predicad el evangelio a toda la tierra. Vinieron muchos misioneros a Corea y con aflicciones, con sufrimientos de muerte, nos ha predicado el evangelio. Todos los que nos han predicado serán necios con ese pensamiento. Entonces, ¿con quién podrá ir a África? ¿Quién podrá ir a Indonesia a predicar? ¿Quién podrá ir a países pobres, en donde todavía no está el evangelio? A todos los países así, a los territorios comunistas de China, a Vietnam, y aparte de eso, a muchos países extranjeros. Muchos países que nunca han podido escuchar el evangelio. Todas aquellas almas que están muriendo, ¿a quién va a predicar a ellos? Entonces, ¿cómo puede uno decir? No en todas partes de Corea está el evangelio. Entonces, ¿qué van a hacer gastando dinero para enviar misioneros a otros países? Digan esto a Dios. Cosas así no debemos hablar sin pensar. Nosotros, no solamente a Corea, sino a todo el mundo, tenemos la misión de predicar a todo el mundo. Somos los cosechadores. El tiempo de la cosecha está terminando. En Jeremías 8, digo, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, ya va a empezar a nevar, pero todavía están las cosechas.
diciendo, nadie nos ciega, nadie nos salva. Están esperando a los cosechadores, pero los cosechadores están durmiéndose ahora. En Proverbios 10 dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. En el tiempo de la cosecha, antes de que pase el tiempo de la siega, tienen que utilizar toda su fuerza para cosechar todo. Aunque sean niños, tienen que recoger las espigas. Siempre hay trabajo. Hay personas que para predicar el evangelio van hasta África, van a Sudamérica, van a México, van a Myanmar, van a Nepal, van a lugares difíciles. Van a lugares difíciles para predicar el evangelio. Sufriendo hasta la muerte. En Mongolia se sufren demasiado ahí. En varias partes están predicando el evangelio. Ustedes oran para predicar el evangelio, para la predicación del evangelio. Ustedes no quieren unir sus fuerzas. Aunque yo no lo hago, todos lo van a hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Tienen que tener este sentido de dueño. Uno dice, si yo no lo hago, va a ser naturalmente por otras personas. Pero ¿cómo va a ser posible esto? Todos nosotros tenemos que ser trabajadores de la última siega. Tenemos que unir todas nuestras fuerzas. Ahora en todo el mundo, a 57 países, más o menos tenemos 370 iglesias en todo el mundo. Y en nuestro país son 191 países. Y se hacen más y más nuestras iglesias. Tenemos que seguir predicando más y más rápidamente. Y para esto nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Para la última predicación del Evangelio, vamos a buscar juntos Salmos 118. Salmos 118. 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Leemos juntos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. No moriré, sino viviré. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que vivir y no morir? ¿Cuál es el propósito de seguir viviendo? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Tenemos que predicar el Evangelio. Mi deseo, mi anhelo es, hasta que Dios me permita la fuerza, hasta que yo muera, yo quiero predicar el Evangelio. No tengo otra cosa por hacer. En Inglaterra, Pastor Juan Wesley, después de 14 años de haber sido pastor, nació de nuevo y predicó a varias partes de Inglaterra y de Europa y murió a los 86 años. Y ese día en que murió también predicó y murió. Y D.L. Moody de Estados Unidos predicó con mucha fuerza a Estados Unidos y a Europa. Y hasta el día de su muerte predicó el Evangelio. Nosotros también, hasta el último momento, tenemos que predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, ¿ustedes qué están haciendo? Desde mañana tenemos el seminario de la Biblia. ¿Ustedes ya han preparado? ¿Están orando? ¿Ya están pensando en esa persona y otra persona? ¿Están pensando a quiénes invitar? ¿A quiénes van a traer? Utilizar todas las formas posibles para traerlos, para que escuchen la palabra. Si una persona trae una persona y salva a una persona un año, en nuestra iglesia central de Seúl dicen que son más o menos 3,000 adultos. Entonces, si son 4,000, entonces si una persona trae otro, sería 8,000 al final del año, ¿verdad? Y después sería, para el próximo año serían 16,000, ¿verdad? ¿No pueden traer a una persona por año? ¿No pueden salvar a una persona por año? Planéenlo, tienen que planearlo, tienen que orar, busquen a quién predicar. Si uno lee el libro de D.L. Moody cuando estaba en la noche se durmió
y se iba a dormir, pero puso a pensar, hoy no he predicado a nadie. Entonces se despertó y en la noche agarra a cualquier persona que está pasando por la calle y le predica el evangelio. En el parque predica el evangelio. Así fue su pasión. Entonces si nosotros tenemos esa pasión, sería muy buena, ¿verdad? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Salmos 66, vamos a ver. Salmos 66, versículo 16. Leemos juntos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para mi alma? Murió su Hijo unigénito y derramó su sangre y me ha salvado. Ese trabajo, esto es lo que yo voy a contar. Nuestro contenido del Evangelio es muy seguro. La salvación que yo he recibido lo tengo que predicar. Cuando ustedes recibieron la salvación, alguien ha orado por ustedes. Alguien para predicarles. Él trabajó mucho, sacrificó mucho para ustedes también, aunque no lo sepan. Nosotros también para salvar otra alma tenemos que hacer lo mismo. En Hechos 20:24, apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio de la gracia de Dios, lo que ha cumplido el Hijo unigénito de Dios sobre la cruz, para cumplir, predicar este Evangelio de la gracia, entrego mi vida. No estimo preciosa mi vida para hacer ese trabajo. Aunque son 100 vidas, lo entregaré. No es preciosa para mí. Nosotros tenemos que predicar con el mismo pensamiento. El grano tiene que morir, porque si no muere, queda así. Pero si muere, da muchos frutos. Donde no hay sacrificio, no hay obra. Nosotros para salvar almas tenemos que sacrificar. Yo a veces veo hermanos con mucha dificultad, pero entre ellos, los que tienen dificultad, juntan dinero y juntan ofrenda y nos entregan para que lo utilicemos para la ofrenda de la misión del mundo. Hay personas que personalmente cada mes tienen una cantidad escogido y dan esta ofrenda. Hay personas que en su negocio, todo lo que juntan, todo lo que ganan, entregan todo. Aunque no puedo entregar mi vida, pero esto lo tengo que entregar. Como personas así existe, se predica el Evangelio. Pero si yo no piensa uno, no tengo nada para poder hacer para el Evangelio. No, sí hay algo que uno puede hacer. Una persona que no tiene nada por hacer es una persona muy infeliz, ¿verdad? Si nosotros vivimos para el Señor nos ayuda, nos da la fuerza para poder cumplirlo. El Evangelio, predicar el Evangelio, es la misión más grande e importante que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Es el privilegio de cristiano, es la misión de cristiano, es salvar al alma que va al infierno, es salvarlo para que vaya al cielo. Nadie más puede hacer ese trabajo. El conquistador, el gobernador de este mundo, el más rico, no puede salvar el alma de una persona. El doctor que sanar cualquier enfermedad no puede sanar el alma de una persona. Lo que nadie puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Es un privilegio. No tenemos que rendir esto. Cuando fue naufragado el barco Seol, el capitán se escapó para salvar su vida y le dieron sentencia de muerte. Él no mató a nadie, pero no salvó a los que podía haber salvado, y esto mereció sentencia de muerte. Es pecado de homicidio. Entonces también los miembros del barco también recibieron esta sentencia de muerte. ¿Cómo no tiene relación con ustedes? Esa persona que está yéndose al infierno, si lo ayuda un poco, puede recibir la salvación. Pero cierra su ojo y se pasa de largo y no le ayuda. ¿Piensan que no va a tener la responsabilidad de esto? Apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Nosotros con esa responsabilidad les pido de favor, de mañana por una semana va a haber seminario. Hay personas que en la semana del seminario ponen vacaciones en su empresa o en su trabajo y por una semana utiliza toda su fuerza, todo lo que tiene para predicar el Evangelio. Entonces esta vez a ustedes también les pido que traigan a los que van a predicar el Evangelio. Esto puede ser el último.
la última oportunidad. No sabemos cuándo va a terminar la cosecha y la siega. Si no nos apuramos, nos vamos a hacer demasiado tardes. Nuestro tiempo, nuestro material, todo lo que tenemos hay que invertirlo para salvar a cada alma. Esto es un trabajo muy precioso e importante. Es lo que más agrada al Señor. Dios se agrada cuando una persona recibe la salvación. Uno dice, no tengo a nadie traer. Entonces, como yo no tengo a nadie a predicar el evangelio, yo no voy a venir. No, vengan y escuchen la palabra juntos, oren y participen. Esto es de gran fuerza para nosotros también. Les pido de favor que vengan. De mañana por una semana, cada noche, nosotros tenemos que unir todas nuestras fuerzas. Esto es una batalla con Satanás. La guerra, uno arriesga su vida, ¿verdad? Hay personas que están en la primera línea. Y con el enemigo, ellos ponen su vida para pelear con su enemigo. Entonces, atrás no hay que jugar, ¿verdad? Nosotros estamos en la batalla de predicar el evangelio. Estamos en la guerra con Satanás. Hacer que un alma reciba la salvación no es fácil. Para que se manifieste la obra del Señor, tenemos que orar juntos, unir nuestras fuerzas, sacrificar juntos. Y ahí es cuando Dios manifiesta su obra. Les pido que unan sus fuerzas para que muchas almas reciban la salvación. Esta vez, vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti, viviendo en medio de pecados, por nuestras maldades, nos habíamos hecho enemigos de ti. Pero el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, nos ha hecho hijos de Dios, nos dio potestad de poder entrar en tu eterno reino. Por esa esperanza gloriosa, por esta gracia tuya, te damos gracias. Y tu gracia que hemos recibido, ¿con qué lo pagaremos? ¿Con qué te recompensaremos? Toda nuestra vida lo queremos vivir para recompensar tu gracia. Sabemos que tenemos que vivir para esto. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todos nosotros nos has comprado con tu sangre y somos tuyos. Queremos vivir para ti, morir para ti. Todo queremos vivir para ti. Todo es para ti. Todos nosotros, guárdanos con tu mano de poder y utilízanos valiosamente conforme a tu voluntad. Desde mañana comenzará nuestro gran seminario de la Biblia. Trabaja con nosotros para que muchas almas reciban la salvación y que las almas perdidas, las almas que serán destruidas, pónganos compasión en nuestro corazón y la pasión para predicarles. Y a esta vez también queremos que muchas almas perdidas se regresen a ti y que muchas almas sean salvas, que sean de gloria para ti. Y para esa obra utiliza a cada uno de nosotros conforme tu santa voluntad y que estés con nosotros trabajando con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.